en el programa de hoy nos vamos a desviar un poquito para ocuparnos de la música. No es caprichoso este tema, porque justamente a lo que vamos a abocarnos es a cómo impactó ese sentir nacional, esos ritmos nacionales, esa temática criolla en la música culta de principios y mediados del siglo XX en nuestro país. Puntualmente vamos a entrevistar hoy al profesor Nicolás Greco, quien es el profesor del Conservatorio de San Martín, Alfredo Luis Esquiuma, preside justamente la comisión que se dedica a su homenaje y que este año cumple un 10º aniversario. Y vamos justamente a través de sus obras musicales, de sus composiciones, ver cómo fue impactando estos elementos, ¿no?, vernáculos en la música culta. Ya hemos tenido en programas anteriores, en los últimos 2 años, ¿no?, justamente varios programas dedicados a la figura de este compositor y en los que también el profesor Nicolás Greco nos fue ilustrando acerca de su vida, de su obra y también acerca de cómo estos estilos musicales impactaron en otros músicos contemporáneos. Así es que vamos a ir a un primer tema musical mientras hacemos la conexión justamente con nuestro entrevistado, y es Un cielito andante.
Buenas tardes, Nicolás. Es un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar una vez más en tu programa, muy agradecido por la invitación. Así es, y para mí, también para todo el equipo de la radio, es un gusto contar siempre con tus palabras, con todo lo que nos enseñás acerca de nuestra música y compositores, ¿no?, que muchas veces quedan allí en el olvido, ¿no? Sí, sí, es verdad. Nosotros tenemos acá en San Martín a nuestro compositor Alfredo Esquiuma, que da nombre a nuestra institución. Y bueno, sabemos bien lo que significa esa historia de olvido, que a veces es muy, muy injusta. Bueno, no a veces, en todos los casos, ¿no? Porque se trata de compositores que han dado su vida al arte y que por cuestiones de nuestro país, de formas de pensar, de épocas, se van escuchando otras cosas y van quedando olvidados. Entonces, bueno, eso reafirma un poco también la tarea que hacemos y desde luego también el agradecimiento a ustedes, el poder permitirnos difundirlo. Y bueno, Es un verdadero placer. Y antes de continuar, para que todos sí. podamos aprender un poquito más, contanos qué es lo que escuchamos recién en la apertura del programa. Bueno, lo que escuchamos recién es un cielito, es una danza argentina que es la versión argentina del minué europeo, sería. Nosotros la heredamos y la tenemos con ese nombre, ¿no? Cielito. Y Alfredo Esquiuma, cuando compuso su cuarteto número 2 argentino en el año 1941, para construir el segundo movimiento, tomó esta forma, ¿no? El cielito. Y bueno, ese cuarteto tiene 4 movimientos. Una costumbre que él tenía era alguna de sus obras de música de cámara, como ser el primer cuarteto también, o el sexteto, opus 11 en mi bemol, tomar el segundo y tercer movimiento y versionarlos para orquesta de cuerdas. Y este es el caso. Lo que escuchamos es el andante del segundo cuarteto en versión para orquesta de cuerdas, que es un cielito. Bien argentino para comenzar. Así es, qué lindo esto. Y vos mencionabas recién, ¿no?, este rescate de la figura y la obra, ¿no?, de Alfredo Luis Esquiuma. Y bueno, este ha sido un año de importantes novedades al respecto. Sí, 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 Elías. Antes de comentarte de las novedades, no quiero olvidarme decir que ya siento que es un clásico este programa y este encuentro, porque ya creo que es el tercer año que lo estamos haciendo en Así es. Pioneros. Así que bueno, una vez más el agradecimiento y sí, ahora sí respondiendo a la pregunta. Luego de la pandemia, la verdad pensamos que iba a ser un año de volver a calentar motores, de empezar a trabajar de nuevo, como para tal vez al año siguiente empezar a hacer algo, a concretar, ¿no? Conciertos, reestrenos de música. Pero bueno, estamos muy sorprendidos porque fue un aluvión de novedades y de cosas lindas que fueron pasando en este 2022. Por empezar, bueno, el proyecto Esquiuma cumple 10 años. En el año 2012 se hizo la elección del nombre del Conservatorio de Música. Se hizo efectiva un año después, pero nosotros siempre tomamos el comienzo del proyecto con esa elección. Y bueno, pasaron 10 años en los que fuimos recuperando grabaciones antiguas, limpiándolas digitalmente como para que puedan llegar a todo el mundo a través de internet, de YouTube, ¿no? Tenemos una biblioteca también en el conservatorio. También el poder tomar de los manuscritos del maestro Esquiuma que obran en nuestro conservatorio, poder editar las partituras, que es un paso obligado para que ese material vuelva a sonar en las orquestas y en los grupos de cámara actuales, ¿no? Y entonces, bueno, todo ese trabajo lo fuimos haciendo durante estos 10 años y también el armado de conciertos, ¿no? Nosotros tenemos las galas Esquiuma, que ya compartimos 4.
en estos años, y por suerte y gracias a Dios pudimos este año concretar esa cuarta gala Esquiuma que ya la estábamos extrañando. La última había sido en 2019, pandemia mediante. Sí, la recuerdo Así que porque allí estuve con mi hija Verónica, a quien aprovecho a mandarle sí, un saludo. sí, sí, yo le mando un saludo también muy, muy afectuoso, como siempre. Y bueno, para comentarte algo más de estos 10 años, mucho trabajo, sorprendiéndonos año a año. Puntualmente de este año de 2022 pudimos hacer reestrenos, trabajamos con 3 orquestas diferentes, con 3 directores también eh, diferentes. Entonces, bueno, tuvimos mucho trabajo, estamos un poco cansados ya a esta altura del año, porque el conservatorio no solo se dedica a la difusión de la obra de este maestro sanmartinense, sino que es una escuela oficial de música, como si fuera una facultad, que otorga el título, los títulos oficiales en la especialidad. Entonces, tenemos nuestros alumnos, nuestros exámenes, todas nuestras rutinas y actividades como cualquier institución. Pero realmente sentimos que valió la pena el esfuerzo, es un año muy, muy especial, y a la hora de armar este programa y el próximo, un poco el eje fue el poder compartir un poco lo hecho este año, ¿no? Todos los estrenos, la música nueva que tenemos para ofrecer, y también es como que la música va contando un poco su propia historia. También continuar hablando y conversando del americanismo, del nacionalismo y de nuestros compositores argentinos. Así que bueno, ese es un poco el motivo que hoy nos reúne, bueno, a compartir todo esto lindo con ustedes también. Así es, y qué linda forma de expresarlo, ¿no? La música nos va contando su propia historia y también la nuestra. Y vos mencionabas hace un rato, ¿no? El maestro Esquiuma, y recuerdo cuando vos decías que veías en San Martín la calle maestro Esquiuma y te preguntabas quién era el maestro Esquiuma. ¿Por qué no nos recordás brevemente algo acerca de la figura de Alfredo? Bien, bueno, Alfredo Esquiuma es uno, ya mencioné que es el representante más importante de la ciudad de San Martín, pero bueno, es uno de los compositores más importantes de la música argentina. Él es un compositor ítalo-argentino, llegó a los 3 años de edad con su familia a nuestro país, luego se nacionaliza argentino y estudia todo, o sea, toda su formación la hace acá con importantes maestros, también inmigrantes. Él se convierte con el tiempo en primer violín del Teatro Colón, fue instrumentista aparte de compositor, y después se dedica exclusivamente a la composición, llegando a ser uno de los grandes operistas argentinos. Compuso 6 óperas, 3 sinfonías, 2 ballets, música de cámara muchísima, tiene una misa de Requiem también, es un compositor muy prolífico. Bueno, también toda esta importancia del rescate que mencionabas al comienzo del programa se relaciona con esto de la puesta del nombre del conservatorio y uno de sus orígenes, que fue el ver una calle olvidada acá en San Martín, maestro Esquiuma, que siempre hago el mismo chiste yo, no se sabía si era un maestro de escuela, un maestro de la vida o un maestro de qué, ¿no? O de música. Entonces, cuando se empezaron a hacer las investigaciones para ver cuáles eran los potenciales nombres para el conservatorio y surgió este maestro, parecían piezas de rompecabezas que encajaban justo, y porque teníamos a la calle que nos remitía a un referente local, ¿no? Que eso es valiosísimo para una institución. Era argentino. Decir que es italo-argentino es también hablar de un poco de todos nosotros que tenemos un origen inmigrante, y también, bueno, Alfredo trató mucho la temática del mestizaje, ¿no? Acá, que es algo que se dio
como en tantos otros lugares también con la inmigración. Entonces, bueno, muy, muy especial. Todo lo que pasó después de esa calle olvidada fue muy especial. Y hay una calle también en Córdoba, en Córdoba capital, en el barrio El Trébol, hay una calle que se llama Alfredo Esquiuma también. Él fue director de la orquesta de Córdoba, también creo que fue funcionario allá en esa ciudad en la que él tenía una casa donde vacacionaba con su esposa. Así que bueno, mucho, mucho para contar de nuestro Sí, querido Alfredo. sin duda, y la verdad que siempre es interesante recordar, ¿no? Y aparte siempre mencionamos algún aspecto novedoso de su biografía. ¿Y de qué manera, esto que vos decías, ¿no? Es italo-argentino, este reflejo del mestizaje, de la inmigración, del hacer propio, ¿no? De ese inmigrante de las cosas que eran argentinas. ¿Y cómo se reflejó esto en su música, en su composición? Bien, mira, antes de ir al tema nacionalismo, que es una de las cosas importantes que vamos a conversar hoy, repasar brevemente sus influencias compositivas sería algo interesante para la audiencia, ¿no? Alfredo Esquioma compuso en tres tendencias, tres formas de componer. Una es la tendencia universalista, que es como cuando uno escucha, no sé, Sinfonía número 5 de Beethoven. ¿Sí? O una ópera que tiene temáticas universales, el amor, la mitología, eh, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la tendencia nacionalista, que tiene que ver más con el plano local, ¿no? Con los sonidos de las provincias, del ámbito criollo, de las costumbres, de los ritmos folclóricos, y también la tendencia americanista, que ya tiene más que ver con una identidad americana, en la que los pueblos precolombinos, principalmente en Esquiuma el incaico, es el protagonista, ¿no? Pero bueno, el nacionalismo argentino es un movimiento que se da acá en nuestro país un poco como un reflejo de un movimiento que se dio en Rusia, promovido por un grupo de compositores conocidos como el Grupo de los Cinco. Ya en 1856 ellos buscaron una sonoridad propia, un poco alejarse del romanticismo para encontrar su propia identidad nacional, ¿no? En la música. Y bueno, en Argentina tuvo su impulso a comienzos del siglo XX. Les decía que Alfredo Esquiuma no es el primer nacionalista, ya tenemos algunos trabajando antes, como son Felipe Boeros, Pascual de Rogatis, y bueno, en el comienzo se empieza a dar solo en los argumentos, no en la música. Luego de a poco se empieza a introducir ese elemento ya con las sonoridades, con las instrumentaciones también. Y son muchos referentes que podríamos mencionar, ¿no? Rogatis, Gobero, que nos mencionaba al comienzo, un poco después Paniza, Julián Aguirre, Luis Llaneo, Juan José Castro, que fue contemporáneo de Esquiuma, ¿no? Y también de los más conocidos, más universales para nosotros, que son Guastavino, Ginastera. Muchos de estos compositores, esto no es un dato menor, o sea, muchas instituciones, muchos conservatorios de música llevan el nombre de estos compositores, ¿sí? Por ejemplo, el conservatorio de Morón se llama Alberto Ginastera, el Juan José Castro es el conservatorio, bueno, de Capital, el Llaneo de Mar del Plata, el Julián Aguirre de Banfield, un poco en homenaje a esos compositores que nos representan en la música clásica, ¿no? Con nuestros sonidos autóctonos. Totalmente, El, como decía Rojas, ¿no? La Argentina tiene esa raíz que es lo indígena, ese tronco que es lo español, que, ¿no? Que nos vincula justamente a todo el mundo, ¿no? Y somos esa síntesis, y de algún modo esta música, eh, unir, ¿no? Lo nacional en su temática, en su música con la música culta, es parte de ese trabajo, ¿no? De fusión.
Sí, 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 exactamente. Y es maravilloso ver también los distintos matices que tenemos entre los distintos compositores o dentro de un mismo compositor. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de Alfredo Schiuma, ¿no? Uno tiene composiciones como Cantos Gauchos, Cuarteto 2, La Suecha Cayalera, su primer obra nacionalista que fue el poema sinfónico La Pampa en 1920. O sea, cada una muy diferente entre la cantidad de instrumentos, la temática dentro del nacionalismo. Entonces es muy lindo poder ver toda la variedad que hay dentro de este movimiento también. La verdad que es impresionante, ¿no? Todo lo que hay todavía por descubrir para el que no conoce, como es mi caso, de toda esta música, ¿no? Y que vos nos vas transmitiendo. Y ya vamos llegando de a poco a la mitad del programa y se nos acerca la tanda institucional. Y me gustaría, antes de irnos a la tanda, que pudiéramos compartir alguna otra canción o tema compuesto por Schiuma. Sí, bueno, tenemos ahí en el tracklist la canción de La Mazamorra, que fue compuesta en el año 1926. No está sola esa canción, es parte de un tríptico que se llama Cantos Gauchos, y la letra fue escrita por un gran escritor costumbrista, representante de la literatura gauchesca, que fue Carlos Molina Macei. Así que bueno, si quieren la podemos escuchar en versión de Marianela Salazar, soprano, y Ariana Sigart en piano. Bien, entonces este tema que vamos a escuchar forma parte de un tríptico, o sea que después vamos a ir completando el mismo, ¿cierto? Sí, señor, sí, Bueno, exactamente. vamos entonces con Canción de la Mazamorra. Retomamos entonces esta segunda parte del programa y les recordamos que estamos entrevistando al profesor Nicolás Greco, quien nos ilustra en el día de hoy acerca de la influencia del nacionalismo en la música, composición de
el maestro Alfredo Luis Schiuma. Y recién compartíamos una canción, La Mazamorra, y para recordar un poco qué es la mazamorra, es un postre tradicional que en Argentina tiene raíces indígenas, elaborado en base a maíz blanco, agua, azúcar y vainilla. También como variante se puede consumir con leche y en algunas ocasiones se le añade alguna pizca de canela. La mazamorra es justamente también como comida una síntesis, ¿no? Un mestizaje entre lo europeo y lo nativo, y fue muy consumida en todo el territorio nacional durante la época virreinal y hasta principios del siglo XX. Pero vamos a continuar retomando esta entrevista con el profesor Nicolás Greco y nos comentaba que esta obra, de la cual compartíamos una primera parte, tiene 3. ¿Cómo sigue esta obra? Como bien decís, Elías, se trata de un tríptico bueno, son 2 canciones, consta de la canción de la mazamorra, la canción del mate amargo, que es la última de ellas, y en el medio está Huella, que es una danza. Las 3 tienen su letra. En esta obra, pensemos que estamos ya en el año 1926, ya bastante entrado el nacionalismo argentino, por lo que ya incluso podemos encontrar en la poesía ya términos bien propios, ¿no? Con letras que van faltando, con onomatopeyas también propias del lenguaje, ¿no? Como también haciendo imitación al lenguaje hablado y criollo, ¿no? En un principio, se daban los argumentos, el nacionalismo, pero el español era perfecto, o sea, era una descripción, pero bueno, se va utilizando más no viene la palabra a mi cabeza, pero voy a usar un término que lo van a entender todos, una especie de lunfardo más campero, ¿no? Utiliza estas 3 piezas de Alfredo Schiuma, cuya poesía pertenece a Carlos Molina Macei, gran representante de la literatura gauchesca y costumbrista, nacido en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, en 1884. Y bueno, es muy especial este audio para el Conservatorio de San Martín, ya que está interpretado por Marianela Salazar, que es egresada del conservatorio, y Ariana Sigart en piano, que está por egresar, si no me equivoco, este fin de año. Y esta versión fue grabada en vivo en el año 2019 en la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Para presentar, si tenés ganas, Elías, yo preparé un ejemplo, ¿no? de poesía de una de las canciones, pero me estoy adelantando, ¿no? Vamos a hacerlo después para presentar Huella. Vamos a hablar algún detalle de mate amargo que tenemos también para hablar. Y permitime introducir un comentario, sí. ¿No? Qué valioso que sí. Es esto, ¿no? Porque estamos hablando de la música que estamos rescatando de Schiuma, de todo ese aporte de esa época argentina, en los principios del siglo XX, pero también de lo actual, ¿no? Porque estás hablando de profesionales o futuros egresados de nuestra música que son de ahora. Sí, exactamente, y también se da en nuestro conservatorio y en todos los conservatorios también, que se interpreta y se estudia mucho la música argentina y nuestros compositores. Entonces ya el perfil del futuro egresado ya tiene esa impronta de
valoración y revalorizar nuestro patrimonio, ¿no? Es algo indispensable. En alguna otra entrevista yo lo mencionaba haciendo una comparación con un faro, ¿no? Que nos permite ver de dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es muy importante para el alumno que se está formando conocer su cultura, además de todos los compositores europeos que son un poco, a ver, quienes han hecho escuela en el aspecto técnico, en lo que es la cultura general musical, ¿no? Pero es indispensable conocer la cultura nuestra, ¿no? Para poder también compartirla, pero sobre todo poder enseñarla luego. Esos futuros egresados van a ser los maestros del mañana en tema música, ¿no? Entonces llevan una responsabilidad muy, muy importante y bueno, desde el conservatorio intentamos que así sea, ¿no? ¿Sabés qué, Elías? Te quería comentar una cosa a colación de la canción del mate amargo, que es justo el próximo audio que vamos a escuchar. Tuvimos un problema bárbaro en la Gala Esquiuma 2022 porque este tríptico Cantos Gauchos iba a ser presentado, cantado por nuestra soprano Mariela Schemper, ¿no? Que es profesora en nuestro conservatorio, y bueno, tuvimos un contratiempo de último momento con el COVID. O sea, estuvo enferma, estuvimos hasta último momento esperando a ver si se podía recuperar, pero bueno, no fue así. Su participación con este tríptico va a pasar para el año que viene, para la próxima Gala Esquiuma. Pero bueno, quiero hacer una mención muy especial a quien se convirtió en héroe ante toda esta situación, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de San Martín, David Koudenov, que le preguntamos todos temerosos, el director de orquesta nuestro, el maestro Diego Licciardi y yo, le preguntamos si se animaba a tocar dos de las piezas en violín que Mariela iba a cantar, ¿no? Una de ellas, la canción del mate amargo. Entonces, bueno, es toda una situación, porque una obra que fue pensada líricamente, o sea, para canto y piano, canto y orquesta, de golpe es convertirla en instrumental y que esa línea melódica sea interpretada por un violín en vez de una voz. Pero bueno, la maestría de este músico y también la, la gran pluma del maestro Esquioma para componer su música dio un resultado maravilloso y bueno, de un accidente, de una situación que hubo que contener, obtuvimos un resultado maravilloso que bueno, queremos compartir con toda la audiencia también y con ustedes. Bueno, muy bien, vamos entonces con la canción del mate amargo.
hermosa la composición que acabamos de escuchar, Nicolás, y quiero hacerte llegar un saludo de una fiel oyente del programa, de Mónica, que desde Mar del Plata siempre nos acompaña, y comenta que cuando ella estaba en la escuela normal, en cuarto año estudiaba la biografía de los músicos argentinos, y con tus menciones le hiciste recordar varios de ellos, ¿no? Y comenta también que en esa época escuchaban en tocadisco esas melodías. Qué bárbaro. Bueno, un saludo muy grande para ella y para todos los oyentes que nos acompañan. El contarte, bueno, también mientras escuchaba la pieza, a ver, ese sentimiento que uno tiene de escuchar algo que a uno lo transporta a esos paisajes argentinos, el sentir, como para resumirlo, un poco esa identidad a través del sonido, ¿no? Hay un mestizaje, ¿no? Como nosotros habíamos hablado al comienzo del programa, porque la orquesta sinfónica es un orgánico europeo, ¿no? El violín lo mismo, pero como a través del sonido como materia prima, ahí se produce esos mestizajes de los que hablamos y que bueno, siempre nos emocionan. También, bueno, comentarte que esta pieza te decía que es para canto y piano, tenía un solo de violín en el medio, pero claro, al tener una línea principal hecha por un violín, por otro violín, quedó en un momento un dueto de violines, un contrapunto de violines que se dio como un poco de casualidad, ¿no? Que el segundo violín en esa parte está a cargo del otro concertino de la orquesta, de Omar Randazzo. Y bueno, estos dos músicos, David y Omar, la verdad nos han regalado un momento maravilloso, que desde la composición, desde esa combinación sorpresiva de los violines, porque David en el momento del ensayo general hizo en el sobreagudo la melodía, como si fuera una especie de clímax, que no está escrito eso, y él le dice al director y me dice a mí, mirá, yo sentí que tenía que subir en ese momento, sentí que iba para ese lado, y quedó tan bien que uno imaginaría como que no se podría tocar de otra manera, que el mejor resultado para esta pieza se dio en esta circunstancia tan especial, un poco accidentada y también milagrosa. Bueno, pues algo que desde el punto de vista del derecho, ¿no? Valoramos también lo que aporta el intérprete, ¿no? A las obras. Exacto, sí. Es un trabajo en equipo desde donde se lo mire. También, bueno, hacer una mención muy especial a nuestro maestro Diego Licciardi del Conservatorio, director de orquesta, que también hizo un trabajo fenomenal en esta Gala Schiuma 2022. Y bueno, contarte que tenemos, bueno, un ejemplo musical más, que es La Huella, que es la tercera pieza de este tríptico, que tenemos acá la poesía. ¿Te animás a leerla, Elías, o querés que la lea yo? Adelante, porque ya la audiencia está aburrida de escucharme a mí, así que les va a encantar escuchar tu voz, sí. Bueno, siempre las huellas tienen ese carácter de aconsejar, ¿no?, al otro, y estos consejos son bastante pícaros, ¿no? La audiencia va a saber por dónde viene el tema. Dice así: La huella de Alfredo Luis Schiuma, de Carlos Molina Macei, de Cantos Gauchos, de 1926. Dice: cuando vas pa' su rancho, tené cautela, si no ronda la madre, ronda la abuela. A la huellita, sé como el tero, andenay de malicia, ahí pone el huevo. Camina caminando con precauciones, caras son que vas viendo, no corazones. A las viejas juyile como adijuntos, comadreja y lagarto nunca andan juntos. No pases sin sabores por las mujeres, cuanti más las queremos, menos nos quieren. A la huellita,
sé como el zorro, cuando se ve en apuros, se aprieta el gorro. Así que bueno, esto como introducción muy picaresca, un consejo de joven a joven, imagino, en esta poesía. Y bueno, lo vamos a escuchar en una versión muy especial de el tenor Jorge Giovanelli y Diana Lopsich en un homenaje del año 1983. Es una grabación histórica del homenaje a los 20 años del fallecimiento del maestro Schiuma en el Teatro Colón. Muy bien, vamos entonces con La Huella. Hermosa versión que acabamos de compartir. Sí, muy lindo también poder compartir audios históricos, ¿no? En algunos casos hacemos un trabajo de limpiado digital para que, bueno, como una especie de remasterización para que pueda llegar a la actualidad, ¿no? Este material también. Sabés, Elías, que bueno, estamos con poquito tiempo y quería contarte que tenemos también algo de americanismo como para compartir, al igual que en el próximo programa, de nacionalismo y americanismo también. Y bueno, se trata de el poema sinfónico Los Incas, de 1930, que fue una obra premiada, fue galardonada con el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y fue estrenada en el Teatro Cervantes ese año, en 1930, y dirigida por Juan José Castro, que fue un gran compositor argentino también. Y en la Gala Schiuma 2022 de este año, voy a contarte un poco más de todo esto en el próximo programa también, pero bueno, tuvimos la oportunidad de compartir 3 partes de este poema sinfónico Los Incas, de las cuales vamos a compartir con ustedes las 2 últimas ahora, que son Cachampa y Final. Cachampa es una danza guerrera masculina que está siempre tocada por vientos y tambores, y tiene una coreografía muy atlética. Y el final es de un estilo más fugado, a la manera de Bach, imitativamente, pero tiene un lenguaje pentatónico que es característico de la cultura incaica, ¿no? Hablando nuevamente de mestizajes. Así que bueno, quería compartirlo con ustedes, casi salido del horno, porque
fue ahora hace un par de meses este concierto con el poema sinfónico Los Incas. Qué lindo y todo lo que hemos podido compartir, ¿no? Y bueno, ya nos vamos a despedir con este poema, así que te quiero agradecer por el tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has podido transmitir y ser parte también, ¿no? de este proyecto Esquiuma a través de la radio y poder difundir todo el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Que es un verdadero placer. Muchas gracias, Elías. Un placer siempre compartir todo esto con ustedes, que bueno, son parte también del proyecto Esquioma. Y bueno, y vamos a despedirnos de la audiencia hasta la semana que viene, donde continuaremos entonces con la obra del maestro Esquiuma y el americanismo. Hasta la semana que viene nos vamos con el poema sinfónico Los Incas.